Entonces, Yo, Samu, una pregunta. ¿Ese sí, paciente con qué tipo de alimentación le daban por la gastrostomía? ¿Con fórmulas pues la gas, hipoproteicas? sí, se le tenía que dar fórmulas de ese tipo y un intento de alimentación complementaria mezclada con fórmula, dado que como el paciente contaba con un trastorno de glucemia importante, digamos que la alimentación era muy compleja y el paciente tendía muy fácil a hacer broncoaspiración, entonces se tenía que alimentar de esa manera por la gastrostomía. Samu, y otra pregunta. ¿Ese chiquito no alcanzaron a hacer genotipo? Es que escuché la parte del mapeo genético, pero no sé si hicieron un genotipo también. Digamos que la madre nos comentaba que sí se le pudo hacer un cariotipo, sin embargo, no contaba con los resultados en la hospitalización. Entonces desconocíamos qué resultados salieron en ese cariotipo. Ah, no son gracias. Listo. No sé si tengan otras dudas o podemos ya comenzar con la parte de la teoría. Listo. Bueno, entonces, hablando ya sobre entonces la hipotonía lactante, esos son los artículos en los que se basó para hacer la presentación. Están invitados a leerlos en el caso de que los quieran investigar un poquito más. Entonces vamos a hablar sobre esos 6 temas de una manera un poco rápida para no extendernos esta noche. Entonces, primero con la definición de paciente. ¿Qué es la hipotonía lactante? Entonces, definió como una disminución de la resistencia del movimiento pasivo que se puede asociar o no a la disminución de fuerza muscular. Son posturas anormales y disminución de resistencia muscular en movimientos pasivos. La hipotonía se asocia a debilidad muscular o falta de fuerza, que es lo que habíamos visto en el caso, que es la disminución de los movimientos antigravitatorios. Esa es una manifestación adicional en lactantes que posteriormente genera retraso de adquisición de hitos de neurodesarrollo del paciente. Importante de notar acá, y por eso lo puse así como subrayado, es que la hipotonía es una manifestación, es un diagnóstico sindromático, más no es una etiología, y ya ahorita vamos a ver en la clasificación el por qué. Este es un signo inespecífico de exploración neurológica con una disminución de resistencia al movimiento pasivo de una articulación. Ese se puede ver más frecuente en nacidos prematuros, enfermedades agudas del lactante y enfermedades del sistema nervioso central o periférico. Importante notar la diferencia de la hipotonía con la hiperlaxitud, que es el aumento en el rango de movimiento de la articulación, y también importante diferenciarlo de la debilidad muscular, que esa se define como la disminución de la máxima fuerza que produce ser generada. Con respecto a epidemiología, entonces, lo que habíamos dicho antes, es un diagnóstico sindromático más no etiológico. Compone al menos un 2 a 3% de las consultas de neonatos y un 80% de todas las hipotonías tienden a tener un carácter benigno. Esa, como ya habíamos dicho, es más frecuente en prematuros, enfermedades agudas y algunas enfermedades genéticas como lo son el síndrome de Down. Ahorita vamos a hablar de la clasificación, pero entonces saber de un momento que las hipotonías de causa central son 83% de la totalidad de estas, de las cuales de las centrales un 49% se componen de encefalopatía hipóxico-isquémica y 15% son de causas genéticas, mientras que la periférica compone el otro 17%, siendo el 21% causantes por miopatías. Y puede haber una causa central y una periférica mezclada que se puede ver entonces en distrofia muscular congénita, degeneración neuroaxonal infantil, almacenamiento de lípidos, trastornos liposomales y mitocondriales. Con respecto a la clasificación, y aquí me voy a extender un poco, que es como el componente más importante de la teoría. Hay dos tipos de hipotonías, entonces, que se clasifican en central, que estas se asocian a enfermedades sistémicas, síndromes genéticos, malformaciones cerebelosas y lesiones de médula espinal. Las hipotonías centrales tienen origen en las vías del sistema nervioso central, activando la segunda motoneurona en el asa anterior de la médula. Y pues se afecta a la parte de cerebro, tronco encefálico, cerebelo y médula espinal. Y por el otro lado tenemos la hipotonía periférica que implica principalmente trastornos neuromusculares, es decir, no afecta a las partes del cerebro o la médula espinal, sino que parte desde el asa anterior
y va a afectar las veces y nervios periféricos, la unión neuromuscular y el músculo propiamente. Entonces, para recordar acá las vías, que como para resumirlo en partes cortas, entonces habíamos mencionado que la parte central puede llevarse todo lo que es el cerebro, el tronco encefálico, médula espinal y llegar hasta el asta anterior. Ya de aquí, lo que parte hacia el músculo ya es parte de la hipotonía periférica. Entonces, hablando ahora sí de las clasificaciones, entonces vamos a hablar de las centrales. Esas son las causas más importantes y frecuentes que afectan el sistema nervioso central de forma difusa. Incluye entonces lo que habíamos mencionado, la encefalopatía hipóxico-isquémica, insuficiencias cardíacas, errores de metabolismo, sepsis e infecciones congénitas. Las características propias de la hipotonía central es que tiene una hipotonía con ausencia de debilidad o atrofia. Los reflejos van a estar presentes o aumentados y tiene los reflejos primitivos persistentes que ya los vamos a ver. Esa es una clasificación que está en el artículo de la Academia Española de Pediatría, por si quieren ver la tablita. Entonces, en los sistémicos, vamos a hablar entonces de la encefalopatía hipóxica isquémica, que es la cosa más frecuente y afecta entonces el sistema nervioso. Esta se caracteriza por una alteración del estado de conciencia en el periodo inmediato de recién nacido. Puede persistir con la hipotonía más allá del periodo neonatal y al examen físico tiene un examen motor normal, se manifiesta con espasticidad y puede también presentar distonía. En los errores innatos del metabolismo, entonces se pueden asociar principalmente el vómito, una hiporexia, una pérdida del apetito, dificultad respiratoria, bradicardia y convulsiones. Eso se debe sospechar principalmente cuando el embarazo y el parto fueron normales y cuando hay una hipotonía después del primero a segundo día de vida. ¿Qué ejemplos hay de errores del metabolismo que puede generar eso? La orina con olor a jarabe de arce, la aciduria orgánica, trastornos del ciclo de la urea, trastornos de la beta-oxidación de ácidos grasos, enfermedades lisosomales, peritosomales y mitocondriales, una hiperglicemia no cetónica y déficit de sulfitoxiasa. Con respecto a infecciones, tenemos principalmente la infección del citomegalovirus, por eso está la importancia de preguntar los controles prenatales cómo están los controles infecciosos, ya que la infección por citomegalovirus genera micro y macrocefalia, petequias, trombocitopenia, hepatomegalia e hipoacusia. Y a nivel de la tiroides, un desorden tiroideo es una de las causas también que es tratable y que dado a que se puede confundir muy fácil con un hipo o hipertiroidismo, tiende a generar un desorden subdiagnosticado y que, dado que puede tener otra etiología, no responde a una terapia farmacológica habitual. Con respecto a genéticos, entonces vamos a hablar de síndrome de Edwards, que es también como la trisomía 18, que es un retraso de desarrollo psicomotor que al examen se puede denotar una microcefalia, una fontanela amplia, un occipucio prominente, un esternón corto, una agenesia o hipoplasia del pulgar, una mano trisómica y una cardiopatía congénita. También vamos a tener el síndrome de Down o también la trisomía 21, que para los que se acuerdan se dio la charla el semestre pasado. Y si no, pues lo podemos encontrar en las grabaciones. Pero bueno, clasificándose, se clasifica por hendidura palpebral, oblicua, un puente nasal plano, orejas de implantación baja, una braquicefalia, una macroglosia, un pliegue palmar único, cuello corto y ancho e hiperlaxitud. Y también tenemos el síndrome de Prader-Willi, que es un defecto del cromosoma 15, que se caracteriza por ser una lesión de la copia de origen paterno del gen SNRP. Puede simular una hipotonía periférica en el periodo neonatal e infantil temprano. Recuerda que esta es una causa de origen central. Y se manifiesta como una hipotonía severa con disminución de movimientos espontáneos y trastorno de eglución severo. Con respecto a las características físicas, en el nacimiento tienden a ser muy sutiles, con unos ojos almendrados, un diámetro bitemporal estrecho, pies y manos pequeños. Y en etapas posteriores ya se manifiesta más como una discapacidad intelectual leve, una hiperfagia, obesidad, pubertad precoz e hipogonadismo.
Y en las clasificaciones no sindrómicas, pues vamos a tener unas que no generan características dismórficas, pero que sí pueden tener alteraciones del sistema nervioso central, como lo puede ser la malformación de Chiari, que tiene una clasificación de 1 a 4 que se evidencia más que todo en la resonancia magnética. Y también tenemos el síndrome de Dandy-Walker, que lo que genera a nivel cerebral es una hipoplasia o agenesia del vermis cerebeloso y expansión quística del cuarto ventrículo con fosa posterior amplia. Y en esta también podemos encontrar lo que es la lesión medular, que es extraña, pero que generalmente se relaciona con un traumatismo y las manifestaciones y la parálisis tiende a ser dependiente del nivel de la lesión que produjo el trauma. Este es un cuadrito que tiene como resumen de las características de estas y algunas otras que no tienen a ser tan frecuentes, pero que igual sí sería bueno conocerlas. Con respecto a las periféricas, entonces tenemos el cuadrito de ahorita que tiene otras características y entonces, ¿qué es necesario saber? Que esas afectan componentes motores, desde el cuerpo de la motoneurona, ubicada en el asa anterior de la médula hasta la fibra muscular. ¿Y cuáles son las características? También se asocia a debilidad o atrofia muscular, pero que puede tener reflejos normales o disminuidos sin hongos dismórficos característicos. Entonces acá lo que habíamos mencionado, la AME, como lo habíamos visto en el caso, que es la atrofia muscular espinal. Es una enfermedad autosómica recesiva que se caracteriza por debilidad y atrofia muscular progresiva, que es secundaria a una degeneración y pérdida de motoneuronas en la asa anterior de la médula espinal. Cuál es la etiología de esa parte? Que hay de lesiones en el gen SMN1, que si habíamos visto en el caso, se habían hecho estudios para revisar si era causante esta parte. También hay otros estudios que notifican que hay un gen SMN2 que su aumento de copias como que es inversamente proporcional a la gravedad de la enfermedad. La más frecuente es la tipo 1, que se caracteriza por fasciculaciones linguales, es decir, movimientos repetitivos de la lengua, una habilidad de predominio proximal, falta de reflejos, un tórax en campana y dificultad respiratoria. El problema de esta enfermedad es que sin un soporte ventilatorio ni tratamiento específico hay un compromiso de la deglución, una falla respiratoria y una sobrevida máximo hasta los 2 años. Con respecto a neuropatías, entonces se agrupan acá las enfermedades que pueden ser desmielinizantes o axonales y la forma hereditaria más común de las que podemos tener acá es el síndrome de Charcot-Marie-Tooth. Rara vez tienden a generar un síndrome hipotónico y se tiene que sospechar en el lactante que tiene reflejos disminuidos, un compromiso distal motor, deformidades de pie y una artrogriposis. En el síndrome miasténico congénito, podemos notar que hay como una alteración en los genes codificantes de proteínas esenciales, que son los encargados de la transmisión neuromuscular. Se va a manifestar como una fatigabilidad del músculo esquelético que inicia en el periodo neonatal o primaria infancia. Y se puede ver con una dificultad respiratoria, dificultad en la alimentación, un llanto débil, tosis palpebral, una debilidad facial y vulvar generalizada. Y en la miastenia gravis neonata transitoria se genera más que todo por una inactivación del receptor de acetilcolina de neonato por anticuerpos maternos que se dirigen hacia el bebé. Y se manifiesta como una hipotonía con tosis, compromiso respiratorio y deglución autolimitada a los 4 días de vida. La distrofia miotónica tipo 1 se da más que todo por una expansión de triple CTG en la región promotora de DMPK, que es la proteína quinasa de distrofia miotónica. Se asocia principalmente a un fenómeno de anticipación que se ve más en mujeres, es decir, que los síntomas a medida que pasan las generaciones tienden a generar síntomas más graves. Y se manifiesta como una hipotonía marcada, con reflejos disminuidos, una diplejía facial, dificultad respiratorio, trastorno de succión y deglución y contracturas osteoarticulares. Y las distrofias musculares congénitas tienden a generar un compromiso del músculo de manera progresiva. Tiene un origen genético, se manifiesta como una hipotonía, debilidad y reflejos bajos de predominio proximal. La creatinquinasa se puede elevar
y en la biopsia muscular se puede ver un patrón distrófico. Puede generar además discapacidad intelectual o anomalías estructurales a largo plazo. Eso es como un cuadrito resumido con algunas de como de las etiologías más frecuentes y qué esperar al examen físico y qué exámenes podemos notar. Además, también hay ese cuadro como otra variante de las enfermedades que tienen el diagnóstico y algunas características propias al examen físico. Ya entonces en la parte de la evaluación clínica, este es el cuadrito de la Asociación Española de Pediatría, eh, sobre qué deberíamos saber en la anamnesis, qué deberíamos preguntar con respecto a antecedentes y qué deberíamos saber a nivel de la enfermedad actual. Como qué es lo importante de esa parte, debemos preguntar en antecedentes familiares por patologías cardíacas, abortos o muertes precoces, consanguinidad y patologías neuromusculares como lo vimos en el caso previo. Y además que en el embarazo la presencia de oligoamnios y polidramnios es un dato específico, así como la disminución de movimientos fetales durante la gestación. Al examen físico debemos incluir datos antropométricos y también incluir un examen de piel buscando lesiones cutáneas, rasgos dismórficos y una exploración abdominal para descartar megalias. Hay, con lo que habíamos dicho durante la clasificación, hay características dismórficas, como en el síndrome de Prader-Willi, que es un palaro ojival, pies equinos en la distrofia miotónica congénita o la dolicocefalia y ojos almendrados. Y que se recomienda en la observación inicial, que ya vamos a ver unas maniobras que se pueden hacer, una postura espontánea. Normalmente los pacientes hipotónicos cuando están acostados muestran una postura en libro abierto, que es que unas caderas en abducción, miembros inferiores de rotación externa y extensión flácida de brazos, como lo podemos ver en la imagen de la derecha. Y también debemos indagar en los reflejos osteotendinosos, los reflejos primitivos y atrofias musculares que pueden ayudar a orientar la localización de la hipotonía. Entonces, la debilidad en el examen físico puede sugerir una alteración en el sistema nervioso periférico, ya que como si se acuerdan lo que dijimos en la clasificación, en la central no tiende a mostrar ese tipo de debilidad. Además de que en la sensibilidad hay hay un menor estímulo por el tacto, una ausencia de movimientos antigravitatorios, que es decir, cuando nosotros levantamos al bebé, pareciera como si fuera un muñeco de trapo. No tiende a ser una resistencia a la gravedad, sino que deja caer todo. Y que también puede llegar a generar un compromiso respiratorio sin causa y problemas de eglosión, mayormente en neonatos superior a las 34 semanas. En causas de origen central, el bebé tiende a hacer poco contacto ocular, una poca expresión facial y poca tendencia al movimiento espontáneo. Y que si el lactante es capaz de realizar movimiento de extremidades en rangos completos cuando se despierta, el origen de la hipotonía suele ser central y no periférico. Entonces, cuando el niño es en supino es traccionado de las manos a postura, es estación, es decir, cuando se jala de las manos, en la hipotonía axial, la cabeza se rezaga con respecto al tronco, como podemos ver en la imagen. Y en caso de presentar hipotonía de extremidades superiores, y más visto en enfermedad neuromuscular, se estirarán completamente antes de que el tronco del niño comience a despegarse de la camilla. Es decir, cuando nosotros vamos a alzar al bebé, las extremidades tienden a estirarse antes de que nosotros lo hacemos. Eso es un signo de hipotonía también. Y la maniobra de suspensión vertical, como lo podemos ver en la derecha, se realiza sosteniendo al lactante por las axilas. Eso permite evaluar la fuerza de la cintura escapular y también si hay debilidad en las piernas. Cuando nosotros lo levantamos, si hay signos de hipotonía, el niño tiende como a irse entre las manos del examinador. Y cuando nosotros lo levantamos, el niño sano va a flexionar las piernas y las acerca al abdomen espontáneo como reflejo que tienen. Sin embargo, el niño con hipotomía las va a dejar alargadas, es decir, no las va a subir. Y en la maniobra de suspensión ventral, como podemos ver en la imagen, lo que se hace es sujetar al niño por el abdomen. En el niño cuando no tiene hipotonía, el tronco queda horizontal elevando la cabeza y haciendo la flexión de las piernas sobre el abdomen.
Sin embargo, el niño con hipotonía va a dejar caer la cabeza hacia abajo y si hay una debilidad de extremidades, estas van a colgar también. Y lo que habíamos dicho antes, también hay que fijarnos en los reflejos arcaicos y los movimientos antigravitatorios. Por eso mismo está esta tablita acá, que es como un resumen de los reflejos que tienen los bebés y la edad de desaparición que tienden normalmente. Cuando tenemos una hipotonía central, los movimientos espontáneos son como menores al estímulo y la movilidad es completa al provocar los reflejos arcaicos. Además de esto, vamos a tener poca habilidad con respecto al grado de hipotonía axial. En la hipotonía periférica, la movilidad espontánea del estímulo y los reflejos arcaicos se disminuye, mostrando que efectivamente hay signos de debilidad. Y también la fuerza puede evaluarse en el llanto, en la succión, expresión facial y esfuerzo respiratorio. También hay que evaluar también fases de debilidad facial o alteración de la motilidad ocular. Los reflejos sociotendinosos estarán vivos en la hipotonía central y ausentes en las enfermedades periféricas y de motoneurona, y pueden ser hasta normales o disminuidos en miopatías y anomalías cromosómicas. Y la presencia de fasciculaciones linguales, que son los movimientos anormales de la lengua, hace referencia a que hay una denervación sugestiva de atrofia muscular espinal. Entonces, estos son como algunos de los signos que habíamos visto. A la izquierda son movimientos normales de un lactante, mientras que a la derecha están los movimientos hipotónicos. Como podemos ver en esto, al tomar al bebé en los brazos, hay un sostén cefálico, mientras que en el lado derecho el bebé deja caer la cabeza porque no tiene un sostén. Acá cuando sostenemos al bebé en las axilas, mantiene una postura para intentar no irse de las manos como sucede en el lado derecho, que pareciera que se fuera a caer. Y acá podemos ver que hay un adecuado reflejo en el bebé normal, mientras que en el hipotónico no lo vamos a ver por una disminución de la sensibilidad. Y esto es un cuadro como mostrando como ciertas diferencias entre la hipotonía central y periférica, y en el inferior algunas características que ayudan a diferenciar distintas características entre los distintos tipos de hipotonías periféricas. Ya hablando con el diagnóstico, entonces, en los casos de hipotonía central, los exámenes que vamos a tomar va a depender más que todo de la causa que puede estar generando la hipotonía. Si es una hipotonía que tiende a ser más estructural, las neuroimágenes pueden servir para el diagnóstico, mientras que si es genético, hay que solicitar la prueba genética más apropiada. En las hipotonías periféricas hay que usar un poco más de exámenes generales como la creatinina quinasa y las transaminasas. Y si ya hay una entidad definida que pueda estar generándola, ahí sí se puede solicitar un test genético. Con respecto a la creatinina quinasa, entonces, estas se elevan en distrofias musculares congénitas hasta 10 veces más el valor normal, pueden generar una elevación muera en patologías metabólicas y una elevación leve o normal en distrofias miotónicas congénitas. Lo que habíamos dicho también se pueden usar transaminasas. El problema es que estas son menos específicas, por lo que toma más relevancia el uso de la creatinina quinasa. Con respecto a imágenes, pues lo que habíamos dicho, esas digamos que son primera línea en etiologías centrales, en patologías estructurales. Y algunas de esas que se pueden usar, puede ser la ecografía muscular y la resonancia magnética. Y que pues sus hallazgos también pueden ayudar a orientar a un estudio genético. En los estudios genéticos ya podemos tener entonces principalmente cariotipo, que su función es organizar pares de cromosomas en orden descendente de tamaño y según posición del centrómero. Este puede ayudar a detectar anomalías cromosómicas numéricas y estructurales, como las trisomías que habíamos visto, como lo puede ser el síndrome de Down. También hay otros exámenes que ayudan a ver más que todo la lesión y la aplicación en el genoma. Tenemos el FISH, que ayuda a detectar anomalías cromosómicas numéricas y estructurales más pequeñas. Dado que solo ve partes específicas, no permite analizar todo el genoma, pero permite ver partes más pequeñas, como lo puede ser en el síndrome de Prader-Willi. También tenemos el array CGH, que toma un ADN de control y con eso, con el ADN del paciente, busca ganancias o pérdidas cromosómicas en un genoma completo. Y también está la prueba de MLPA,
como lo habíamos visto en el caso, que muestra variaciones en el número de copias donde puede haber microlesiones o microduplicaciones. Entre estos, pues está la atrofia muscular y las neuropatías hereditarias. Otras pruebas genéticas, pues son la determinación del número de repeticiones de triplete CTG en DMPK, como lo habíamos visto en la clasificación, que esa se hace con tipos de PCR para buscar distrofias miotónicas tipo 1. Y también se puede hacer ya a nivel mucho más específico, son los paneles genéticos que se usan para secuencias de diagnóstico y descubrimiento de condiciones monogénicas. Con respecto a los estudios neurofisiológicos, se tiene entonces la electromiografía, que lo que busca son patrones. En este caso, en las miopatías vamos a tener un patrón miopático, en la atrofia muscular espinal, un patrón denervativo y patrones de reinervación en neuropatías agudas o subagudas. Los testigos de conducción nerviosa se pueden usar en casos de neuropatías hereditarias sensitivas y motoras, que ayudan a distinguir entre una enfermedad axonal o desmielinizante. El estudio de fibra única es útil para trastornos de transmisión neuromuscular periféricos y la estimulación nerviosa repetitiva puede ayudar a detectar enfermedades de unión neuromuscular con un patrón decremental en defectos de transmisión postsinápticos. A nivel metabólico, como lo habíamos dicho en la clasificación, que esos se incluyen, digamos que hay una baja incidencia en los desórdenes metabólicos, pero que tienen que analizarse igualmente. Entre esos el metabolismo energético, los aminoácidos, el metabolismo de ácidos grasos y el funcionamiento del ciclo de la urea. Ese es el cuadro que ahorita se tiene por el Instituto Nacional de Salud de tamizaje neonatal. Y a nivel histopatológico, como le habíamos dicho, que se pueden tomar de biopsia muscular, digamos que por la relevancia de los test genéticos, este ha tendido un poco a echarse para atrás con respecto a ser de primera línea. Sin embargo, la toma de biopsia puede ser fundamental para guiar la evaluación y poder determinar más la etiología. Esa es una guía de Chile que permite, que es como un algoritmo que proponen para la toma de exámenes con respecto a la etiología que nosotros estemos sospechando. En ese caso de síndrome hipotónico central, si nosotros tenemos una enfermedad sistémica, una sindromática o no sindromática, sugiere entonces exámenes específicos para intentar como determinar la etiología causante de la hipotonía. Asimismo, a nivel periférico, va a tener un algoritmo más complejo, dado que tiene más etiologías que pueden ser causantes y son distintas, y tiene muchas más enfermedades que también pueden ser genéticas o requieren de exámenes un poco más complejos. Entonces, esos son dos algoritmos que proponen para determinar qué exámenes deberíamos usar en dependencia de la etiología que estemos sospechando. Asimismo, también la Asociación Española de Pediatría, de una manera un poco más resumida, toma, dependiendo si nosotros tenemos un síndrome hipotónico central o no periférico, los exámenes que nosotros deberíamos tomar en dependencia de la etiología a sospechar. Y con respecto a tratamiento a nivel general, pues nosotros vamos a tener un plan multidisciplinario que debe incluir fisioterapia, ergoterapia, fonoaudiología y otros tipos de terapia y otros tipos de seguimiento para intentar asegurar una rehabilitación en el bebé y una activación propiamente de los músculos y evitar las atrofias. Algunos como tratamientos que se usan a nivel de fisioterapia son masajes en extremidades, movilización de articulaciones, estimulación sensorial, un apoyo monopodal y la embulación. Y otros tratamientos que se usan con respecto, pues, digamos, a la ayuda de la musculatura y también para la marcha son el uso de dispositivos ortopédicos y el equipo de apoyo. Y para el trastorno de la deglución es el uso de sonda nasogástrica o la gastrostomía para alimentación, como habíamos dicho, como habíamos visto en el caso clínico. Y también va a haber un manejo farmacológico en específico en dependencia de la etiología que vamos a tener, como lo puede ser para la atrofia muscular espinal, para la enfermedad de Pompe, el síndrome miasténico congénito, la miastenia neonatal y se va a determinar propiamente para la
Y hasta acá era la charla. No sé si tienen dudas, preguntas. Estaba muy súper completa tu charla, me encantó el caso clínico, porque pues es algo que tal vez lo que tú decías, no es algo que uno pues vea frecuentemente, pero pues es importante ahí pues hacer obviamente un examen físico completo y ver esas cosas que tal vez uno piensa que pues bueno, se le pasan por alto en un servicio de urgencias, pero que es muy importante como para también uno ampliar como sus diagnósticos. Muy buena tu charla, te felicito. Gracias, Sí, Dani. sí, estamos, muchísimas gracias por el espacio y pues realmente es algo que uno no ve todos los días. Pues, yo afortunadamente no he visto el primero, pero eso es un muy interesante tema, de verdad, gracias a mí. Samu, una preguntita adicional, perdón. A esos chiquitos del caso le hicieron perfil de citomegalovirus. Sí, Andresito, nos Sí, contaba sí. la madre también que en hospitalizaciones previas le hicieron todo lo que era perfil metabólico, le tomaron pruebas infecciosas y todo estaba negativo. Ok, listo. Gracias, Samu. Listo, Andresito. No sé si alguien tenga alguna pregunta más. Creo que no. Samu, muchísimas gracias nuevamente y creo que sería todo por esta noche. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta o algo. Muchas gracias, Amo, por la charla, estuvo muy completa. Muchas gracias, Samu, de verdad, estuvo muy, muy completo y me gustó mucho el tema. Gracias. Gracias. Listo, Muchas gracias gracias a por la todos. asistencia. Gracias, Amu. Gracias a todos por asistir y espero tengan buen